Buenas tardes, ahora vamos a ver los productos de cuidado en casa de Ros de Mer. El Post-Peeling Kit es un kit que se va a utilizar 2 veces tras el tratamiento profesional de Ros de Mer. Es un kit que se va a utilizar durante una semana. Entonces, el primer día se va a utilizar el Clean and Gentle para limpiar la piel de 4 a 6 veces al día. El primer día también se va a utilizar el Dry Out, de 3 hasta 6 veces al día, ¿vale? Dependiendo cómo lo tolera la piel. Es un producto que tiene un efecto regenerante, ¿vale? Para facilitar la eliminación de las células muertas y favorecer que la célula se desprenda de la piel para que sea más rápido. Entonces tiene ácido salicílico, tiene retinol, tiene urea, tiene el ácido córrico y la gayoba para aclarar la piel. Luego es un producto que se utiliza un día o 2 días. Si después de un día la piel descama, pero enteramente, es decir, no únicamente en una zona, entonces se utiliza únicamente un día. Si descama poco o no descama, se va a utilizar el producto el segundo día incluido. A partir de 2 días ya se acabó, no se puede aplicar más el producto. Entonces, a partir del segundo o el tercer día, de acuerdo si la fase 1 se va a aplicar 1 o 2 días, se va a aplicar el Calm and Hydrate y encima el Smooth and Repair durante un día entero, de 4 a 6 veces al día. El Calm and Hydrate es, como su nombre lo indica, es para hidratar y calmar, que tiene ácido hialurónico, tiene la matricaria y la regalis para reducir las irritaciones y calmar la piel. Cuidado, como es un producto que calma, no hay que pasarse a nivel de cantidad de producto, porque este producto está únicamente disponible en el kit, no se vende suelto. El paso 3, el Smooth and Repair, permite de aumentar la protección de la piel. Cuando se realiza un peeling, es como si la piel está desnuda. Hay que protegerla porque eliminamos una parte de la capa córnea. Entonces la piel está desprotegida. Y por eso que es un producto que contiene mucho antioxidante, que tiene el licopeno, tiene también el Q10 y el ácido lipoico para crear como una barrera protectora. Todos los 3 productos que están en cánula, muy importante de explicar a la clienta que se aplica directamente sobre la piel, no en la mano. Se aplica una gota, extiende, se aplica una gota, extiende. Luego, del tercero o cuarto día hasta el séptimo día incluido, se va a aplicar el paso 2, encima el paso 3 y encima el paso 4, el Peel and Renew, de 4 a 6 veces al día. El Peel and Renew es una crema que tiene ceraminas para devolver la flexibilidad y la elasticidad de la piel. También calma debido al árnica. Entonces, es una crema que tiene que masajear en movimientos circulares de 2 a 4 minutos. Luego se deja en reposo una media hora. Después de una media hora, si queda residuos, ¿vale? Hay que eliminar los sobrantes, sobre todo no aclarar, ¿vale? Si ahora la piel ha absorbido todo, pues entonces nada, pasar directamente al cover cream. El cover cream se va a aplicar cada vez que sale en la calle o si trabaja en oficina con ordenadores, porque los ordenadores emiten una luz que perjudica a nivel de la piel. Entonces, es muy importante de aplicar este producto. Es un producto que ha sido especialmente formulado para el tratamiento de Ros de Mer, para calmar,
reducir el enrojecimiento y proteger la piel. Está totalmente libre de grasa. Es por eso que es muy importante cuando aplica los productos que no aplica una crema de protección solar, porque las cremas de protección solar son emulsiones que permiten también de hidratar la piel. Si hidratamos la piel, luego cortamos el efecto del tratamiento. Es un producto que se podría utilizar todo el año como si fuera una base de maquillaje, porque tiene, como son minerales que provienen del desierto de Israel, tienen color. Y luego se podría poner colorete para acabar el maquillaje. A partir del 8º día, ya puede utilizar su cosmética normal. Luego tenemos el peeling soap, ¿vale? El peeling soap, a nivel de fórmula, representa 10% de la fórmula profesional. Es decir, que exfolia, limpia la piel en profundidad, permite también de eliminar los microquistes, sobre todo a nivel de axila, ingle, también los enquistados que se puede producir a nivel de las piernas, pero también la barba de los hombres, sobre todo si tiene una barba rizada, es un tipo de barba que tiene tendencia a crecer por dentro. Se puede también aplicar a nivel de los pies, cuando tiene durezas, para barrar las durezas. A nivel de los codos, ¿vale? A nivel de la rodilla, a nivel de las articulaciones, a nivel de la mano, cuando son más negras. Y a nivel de los laterales de los brazos, cuando tiene, por ejemplo, una hiperkeratinización que hace que tenemos pequeños granitos. La piel está un poco dura. Si no, se podría utilizar como un exfoliante corporal. Se puede utilizar tanto a nivel del rostro que a nivel del cuerpo. A nivel del rostro, se corre la pastilla y la pone dentro de un bol. Tapa completamente el jabón con agua caliente y lo deja que se deshace durante 1 a 2 minutos. Luego coge el jabón, digamos, dentro de la mano, frota y aprovecha del agua que está dentro del bol para conseguir una textura más cremosa. Luego lo masajea 1 a 2 minutos. Va a experimentar como microlesiones, que es el silicato que entra dentro de la piel, ¿vale? Luego, después de 1 o 2 minutos, si quiere un efecto más limpiador, lo puede dejar 10 minutos en reposo, como si fuera una mascarilla, y luego aclararlo. Si lo utiliza a nivel corporal, primero se moja bien la piel y suavemente lo masajea directamente sobre la piel. Y luego aclara otra vez.